Queremos darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Las ricas bendiciones del eterno Dios les acompañen. Hoy, en el estudio de las profecías bíblicas del libro de Daniel, estamos estudiando específicamente el capítulo 11. Y es una gran bendición poder resumir todo lo que es prácticamente, eso es lo que es el capítulo 11, un resumen tanto de todos los eventos proféticos, la línea del tiempo en las profecías. Y hoy vamos específicamente a hablar de lo que va a pasar en los últimos días, en el último tiempo, y va a ser una gran bendición. Quiero comenzar haciendo una oración. Oremos. Bendito Padre y Dios nuestro, gracias, oh Dios, por este momento, gracias por tus bendiciones. Permítenos, oh Dios, que este momento sea un momento de afirmación en lo que nosotros hemos creído. Sabemos, Señor, que para el tiempo del fin necesitamos mucha fe. Y eso es lo que hoy, oh Dios, imploramos, que nosotros, Señor, nos mantengamos firmes con esa fe determinada, sabiendo que el tiempo es corto. Permítenos, oh Dios, que las bendiciones de cada uno de las promesas encontradas en tu palabra sean para nosotros, Señor, nuestra comida, nuestro pan. Gracias, Señor, bendito seas, y agradecemos e imploramos por estos favores en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Para poder estudiar el libro, específicamente estamos hablando del capítulo 11, el libro de Daniel. Aquí tenemos a hermanos muy conocidos de ustedes, tenemos al pastor Contreras. Pastor, una gran bendición que esté con nosotros. Amén. Quiero darles un saludo muy cordial, amigos, deseando que Dios los bendiga, que disfrutemos de un momento agradable de estudio, nada menos que de un capítulo denso, complejo y sin embargo tan significativo para entender los planes de Dios cuando Él escribe específicamente las cosas que debían suceder, para que nuestra confianza se deposite en la fiel palabra de Dios. Amén. También tenemos con nosotros al doctor Willy Vargas. Doctor, qué gran bendición que usted esté con nosotros. Amén, gloria al Señor. Thank you. Gracias, Pastor Ben, Pastor Contreras. Qué alegría, qué privilegio estar enfrente de sus pantallas, queridos televidentes. Un cordial saludo para todos ustedes en estos momentos en el cual necesitamos siempre ánimo y más que todo confiar en las promesas del Señor. Y en este caso vamos a estudiar y siempre tener en cuenta ese maravilloso ejemplo que tiene Daniel para con nosotros en el hecho de ser obediente en todo. Amén. Amén, gracias. Y comenzamos acá, vamos a hablar específicamente acerca de los acontecimientos finales. Ese es el tema que hoy tenemos. Para eso vamos a abrir la palabra de Dios en el capítulo 11, verso 40. Por ahí vamos a comenzar. Capítulo de Daniel, capítulo 11, verso 40. Y dice: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Aquí hay un punto bien importante en todo esto. Dice, al cabo del tiempo, el rey del sur. Recuerden que estamos hablando en el conflicto entre las guerras que hay específicamente entre el rey del norte y el rey del sur. Y hoy específicamente vamos a hablar acá, que hay el rey específicamente del norte se levantará contra él como una tempestad. Pastor, cuando hablamos de que se levantará como una tempestad, ¿de dónde viene prácticamente ese levantamiento? Bien, en primer lugar, amigos, va a ser importante definir quiénes son el reino del norte y el reino del sur. Esto va a ser significativo porque así podemos identificar quiénes son los personajes, los actores aquí de este tema. En primer lugar, el tema del reino del norte, o el rey del sur y el rey del norte, viene desde los versículos primeros, mostrando que son específicamente el rey Seleucida, el rey de Siria, Seleuco, y luego su opuesto, el rey de Egipto, llamado el rey del sur, que sería Ptolomeo. Bien, lo cierto es que esta descripción, rey del norte, rey del sur, atraviesa a lo largo de la historia, primeramente con estos reyes opuestos, Seleucida y Ptolomeos. Pero después, a partir de ciertos versículos, cambia el escenario. Sigue manteniéndose la expresión rey del norte y rey del sur. Esto lo vemos ya desde el versículo, entre el 15 y el 16. Varían las interpretaciones, pero ya estamos hablando del Imperio Romano. Entonces, él va a ser el rey del norte y su enemigo entonces el rey del sur, que habrá que identificar porque varían las interpretaciones.
Pero luego de ello, desde el versículo 30 en adelante, cambia otra vez el escenario y estamos hablando de un rey del norte que se refiere al sistema, al mismo imperio romano, pero papal, ya no el pagano. Entonces estamos mirando que el rey del norte cambia el personaje, pero sigue manteniéndose el mismo título, rey del norte. Y en consecuencia, sus opuestos, el rey del sur, que va a aparecer con menos frecuencia, también lo tenemos que definir. Y en el versículo 40, amigos, que es el tema que nos ocupa ahora, el tiempo del fin. Allí definir quién es el rey del norte y el rey del sur. Obviamente, el rey del norte es el sistema papal. Al decir al final del tiempo, estamos hablando del tiempo del dominio del sistema papal, esto es en 1798. Esto es lo que se expresa como el final del tiempo. El final del tiempo profético. Acordémonos que las profecías hablaban de 1260 días años, 3 tiempos y medio, Daniel 7:25, Apocalipsis capítulo 12 también menciona, Apocalipsis 12 y 13, y aún el 11 habla de 1260 días y 42 meses. Todo ello termina en un tiempo que se llama el fin del tiempo, 1798. La pregunta es, ¿quién es el rey del sur que atacó al papado en 1798? Entonces ahí sería más fácil ya identificar para que podamos ver ahora sí esta pelea que se vuelve crucial, terrible, entre el rey del norte y el rey del sur. Quienes se opusieron al papado para ese tiempo, 1798, fue el ateísmo de Francia. En consecuencia, el rey del sur va a estar representado por el ateísmo. Esto es una forma de pensamiento secular, existencial por parte de los hombres, en que se niega la presencia de Dios contra el rey del norte, en este caso representado por el papado, que manifiesta una postura de creencia en Dios, pero monolítica y a la vez monárquica. Es decir, ellos creen en Dios, pero con estas características, que hay un rey del sur, el rey del norte propiamente, que es el papa, y sus creencias, dije monolíticas, porque en lugar de basarse en la Biblia, vamos a ver que la fuente de autoridad va a ser diferente. Ya junto con la Biblia ponen la tradición de los santos y también el magisterio de la iglesia. Bien, esto constituye el rey del norte. El rey del sur es aquel que se le opone. Efectivamente, desde la Revolución Francesa, 1789, años después, el mismo Napoleón Bonaparte es el que da la orden a su general Berthier para que traiga preso de Italia a Francia al Papa Pío VI en aquel tiempo, y muere en Aviñón, Francia. Allí entonces comienza el rey del sur a rebelarse, de acuerdo al versículo 40, ataca al rey del norte. Pero aquí que entonces el rey del norte viene su contraataque, y a partir de allí, del versículo siguiente, prácticamente hasta el final, su ataque será irreversible, puras victorias una tras otra, hasta que se encuentra con el pueblo de Dios. De eso trata entonces el capítulo 11, versículo 40, hasta el final, y con el corolario del siguiente versículo 12:1, la aparición de Miguel, que viene para salvar al pueblo, a su pueblo. Gracias, pastor. Aquí podemos ver nosotros que el rey del norte, entre otras cosas, se pone en contra de Dios, en contra de Yahweh. ¿Cuál es la meta principal? ¿Cuál es la meta? O sea, ¿cuál es su objetivo en este caso bélico? Porque estamos hablando de asuntos bélicos. Justamente es tomar la legítima posición de Dios. Ese es el punto principal acá. Ahora, en este punto entramos nosotros prácticamente a detalles bien importantes. Cuando nosotros hablamos de tomar la posición legítima, yo no sé si alguno de ustedes me puede ayudar, también alguien puede también hacer algún comentario. ¿Cómo tomar esa posición legítima que le corresponde a Dios? Es una pregunta. Ahora, ¿por qué razón? Muchas veces vemos en la historia cómo fue la sucesión de toma de los imperios mundiales. Y comenzamos con la historia y siempre llegamos a un punto determinante. El rey del norte versus el rey del sur. Y ya vimos que todo esto en cada momento se refirió específicamente a cierto reinado. Pero hoy estamos hablando lo que hace el rey del sur, que ataca al rey del norte en el tiempo del fin. Ahora estamos en el tiempo del fin. Ahora, hay un punto bien importante.
cómo este reinado, cómo este reino, ya lo hemos identificado justamente este reinado, cuando hablamos del rey del norte, estamos hablando específicamente de Roma cristiana o Roma pagana versus la continuación que hoy tenemos como Roma papal prácticamente. Entonces vemos una continuación en este reinado, pero hay un punto bien importante y lo que me llama la atención es lo siguiente. Después de, ayer lo comentamos específicamente y esto es una continuación, después de haber visto todos esos eventos en el cual Roma papal, la Roma para ese entonces, podría decirse, ¿cómo le podríamos llamar? Es la Roma eclesiástica para ese entonces. Hoy en día vemos nosotros que por un periodo de tiempo entra en la supremacía mundial y vemos que esa supremacía termina en 1798. Ahora hay un punto bien importante en todo esto y el pastor se nos adelantó un poquito hablando de todo este contexto. Cuando hablamos aquí se une lo que es el secularismo, aquí se une el ateísmo prácticamente y le infligen prácticamente o lo entran al mismo seno y le dan prácticamente la herida mortal. Ahí prácticamente termina aparentemente el dominio de este gran imperio que gobernó prácticamente por 1260 años. Ahora, hay algo bien importante, mis queridos hermanos, en todo este asunto. Cuando nosotros vemos el secularismo, vemos el ateísmo, y esto podemos ver específicamente para este tiempo, hablamos de Francia, pero para el tiempo del fin aparece la figura de Egipto, ¿ya? Y eso me llama la atención. Hoy en día esa figura, estamos hablando en la parte propiamente, recuerden que todo esto ya ha pasado, pero para el tiempo del fin, estamos hablando de la posición futurista, estamos ya en el futuro, aparece siempre el conflicto entre el rey del norte y el rey del sur. Ahora, el rey del sur aparece Egipto, como también vamos a hablar que aparece Babilonia. Entonces, quiero yo aquí que ustedes me ayuden en esta área, también ustedes pueden opinar, ahí están los micrófonos también que pueden opinar. Mis queridos hermanos, cuando hablamos específicamente de esta, comienza esta figura nuevamente, cuando Egipto, prácticamente sí lo vemos, literalmente, es una nación, la nación de Egipto, pero hoy vuelve a aparecer Egipto. Ahora, ¿a qué se está refiriendo la profecía específicamente aquí? Cuando nosotros leemos, dice, pero en el tiempo del fin el rey del sur, en este caso es Egipto, contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, dice, entrará en las tierras, las invadirá y las pasará. Vendrá la tierra hermosa y muchos caerán, pero éstas escaparán de su mano. Y habla de Edom, Moab y obviamente, y Amón. También extenderá su mano, estamos en el 42, a las otras tierras y no escapará del país de Egipto. Mire, qué cosa más, tenemos que aprender mucho de todo esto. Se apoderará, dice, de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y Etiopía lo seguirán. Aquí hay algo bien interesante que necesitamos meternos un poquito más en el asunto de la historia. No sé, ¿alguno de ustedes me quiere ayudar en eso? Con todo gusto, pero no sé si Willy quiere... No, está bien, sí, definitivamente. Okay. No obstante, hay una pregunta y contesto con gusto. Pastor, como empecé usted hablando al principio de que Daniel 11 es muy confuso en cuestión del rey complejo, del rey del norte al rey del sur, cómo va cambiando de personajes. Hablando acerca del versículo 40, se nos empezó a hablar que el rey del sur es representado por un simbolismo de Egipto y a la misma vez de ateísmo, no Egipto. De ateísmo, ajá. Bueno, Egipto fue como vimos pero en otros. Pero el texto no menciona Egipto hasta el final. Hasta el final, ajá. Sí. Entonces, aquí ahorita se nos mencionó acerca del ateísmo de Francia, hablando en el versículo 40, pero dice que el rey del norte va otra vez a vencerlo. Y va a tomar posición otra vez el rey del norte, que viene siendo la Roma papal. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, si esto ocurrió
pero en 1798, en ese tiempo, y Apocalipsis 13 nos habla de la herida de muerte que tuvo la bestia. Entonces, pero en Apocalipsis 13 nos dice que esa herida va a ser sanada. Podemos decir que en este versículo cabe ahí, cuando la herida de muerte empieza a sanarse, de Apocalipsis, de Daniel 11:40, otra vez Roma vuelve a empezar a surgir. Ok, respondo, pero haré la respuesta un poquito más larga. En primer lugar, para quienes nos están oyendo, ellos tienen todo el derecho de decir, ¿por qué están hablando del Papa? ¿Qué tiene que ver acá? Entonces, arrancamos con el versículo 30. Como bien dijo Benedicto, ayer se comentó acerca del versículo 30 hasta el final, hasta el versículo 39. Pero para quienes hoy están sintonizando, ¿por qué en el versículo 40 estamos hablando del papado? Es bueno mirar al rey del norte previamente y ahí sí darnos cuenta de que la identidad de este rey del norte desde el versículo 30 en adelante. Allí en el versículo 30 se habla de un pacto santo, se habla de la abominación desoladora, algo terrible que se va a imponer, y luego características obvias que al estudiarlas las comparamos a la luz de las doctrinas católicas y decimos esto es el papado. Entre ellas citamos versículo 31, yo voy a invitar a un rápido repaso, hago esto para sostener que en el versículo 40 el rey del norte es el papado, eso es lo que importa ahora, pero decimos del versículo 30 en adelante. Dice en el versículo 30, vendrán contra él naves de Quitim. Este es el nombre que en algunas Biblias ya directamente traducen como naves romanas. Así que Quitim y Roma son sinónimos. Y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Y hará su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Aquí va a luchar contra el rey del sur, tema que no se miró desde los versículos 29 para atrás. ¿Quién es el rey del sur? Desde el versículo 22, el príncipe del pacto en adelante, hay un rey del sur que hay que identificar. Eso quedó pendiente. Pero lo cierto es que, dice luego en el versículo 31, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, la fortaleza, quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Esto es exactamente lo que cita Romanos capítulo 8, versículos 11, 12, 13, luego este versículo 31, 11, 31 y 12, 11. Obviamente se está hablando de la persecución romana contra el pueblo de Dios, contra el santuario, contra la ley de Dios, contra los santos. Para recordar Daniel 7:25, que pensará en cambiar los tiempos y la ley y hará quebrantar a los santos del Altísimo. Bien, todos estos versículos van concatenados, especialmente la abominación desoladora, y ayer, amigos, mencionamos un ejemplo de la abominación desoladora, de haber quitado el continuo, que es la continua intercesión de Jesús, de acuerdo a Hebreos capítulo 7, versículos 21, 22 hasta el 27. Todos los textos hablan de esta manera, la continua intercesión, para siempre intercesión de Jesús en el cielo, contra la intercesión de los sacerdotes que morían. Ellos no podían continuar en el sacerdocio. Jesús tiene un sacerdocio inmutable, continuo. Bien, la abominación desoladora quita esto y pone en su lugar un reemplazo. Y ayer, como noticia mundial, ya el Papa mostró esta característica al declarar indulgencia plenaria, total, absoluta, por el caso del coronavirus. Esto se publicó y entonces los pacientes, los médicos, todos los que proveen salud, ellos están protegidos con una indulgencia, de modo que participando en las misas, tomando la hostia, de alguna manera, la persona, ahí tenemos allí la noticia, la persona está protegida de inmunidad moral a la vista de Dios porque hay una indulgencia plenaria, un perdón total. Amigos, esto es abominación desoladora. El único que puede dar perdón total es el Señor Jesucristo. Al quitarle la intercesión de Jesús y ponerle la abominación desoladora, de eso estamos hablando. Y Daniel 12:11 dice la fecha, que duraría 1290 días. Bien, esto se cumplió del 508 con Clodoveo I hasta 1798. Tema que ayer abordamos, apenas un resumen nada más, a vuelo de pájaro. Y luego mirar desde el versículo 31 en adelante, características, entre ellas que se pone sobre todo Dios, que desecha el amor de las mujeres, hablando del celibato católico, y a la luz de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4, allí se nos habla de ese poder que encaja con lo que Daniel 11 nos está diciendo. Dice allí, nadie os engañe en ninguna manera,
Porque Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Una descripción cabal del papado. Pero a la luz del texto de Daniel 11, que es el que nos interesa, queremos identificar al rey del norte. Leemos, por ejemplo, dice acá, versículo 36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas o blasfemias, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque hay tiempo para ello. Luego del rechazo de las mujeres, tenemos versículo 37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, etcétera, hablando del celibato. O sea, características que ayer se mencionaron y a vuelo de pájaro otra vez, para que identifiquemos al rey del norte, de los versículos 30 al 39, que es el papado, para que en el 40, entonces ahora sí podemos decir, este es el papado. Ahora, el enemigo que tuvo el papado para 1798, el fin del tiempo, fue todo el ateísmo francés, lógicamente con el secularismo. Allí todo este sistema de pensamiento opuesto al catolicismo. Cuando uno estudia la historia de la Revolución Francesa, acordémonos que una de las características fue abolir el absolutismo francés, tanto del rey de Francia como de la Iglesia Católica de ese tiempo. Al proponer allí una nueva diosa, trajeron una prostituta de un cabaret y la disfrazaron con una banda que decía razón. Esta es la diosa ahora, que es la humana, la razón humana, la prostituida, o sea, la mente prostituida es el nuevo Dios. Ese es el ateísmo francés, que lucha contra el papado. Pero ahora el papado se vuelve en contra. Esa es la pregunta que hace el hermano. Efectivamente, amigos, a la luz de Apocalipsis 13, donde se nos cuenta en el versículo 3-4 que tuvo una herida mortal y la herida mortal fue sanada, justamente se nos habla de esto. Tenemos el texto. Vino de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Bien, esta profecía, aquí la empezamos a ver su cumplimiento, desde el versículo 40 a 41 en adelante. Y es como el rey del norte arremete. La pregunta que hacía Benedicto, ¿y Egipto qué papel juega acá? Efectivamente, quiero contar lo siguiente, amigos, y es que los símbolos que aparecen en Daniel capítulo 11, si lo miramos en forma historicista, si bien Benedicto usa la palabra futurista, acordémonos, él está hablando de una proyección futura, no de una doctrina futurista, porque esa palabra hay que tener cuidado, digamos, de identificarla. Nuestra postura es historicista, es decir, va desde un punto en el tiempo a lo largo de los siglos hasta la venida de Jesús. Esto es historicista. Y efectivamente Daniel 11 habla de ello. Nos cuenta desde los reyes persas, allí Seleuco, bueno, los reyes del norte, rey del sur, y va a lo largo de los siglos cambiando de personaje, que será Roma pagana, luego la Roma papal, luego el rey del sur será el ateísmo, el secularismo, todo el mundo opuesto al papado, y el papado que vuelve a lo suyo con fuerza para ganarlos a todos. Y en esa ganancia, en esas victorias, llega hasta la segunda venida de Jesús, Daniel 12:1. El punto es que al final se va a poner no solamente Egipto, también habla de Etiopía, Libia, Amón, que van a tener luz cuando los miramos geográficamente. Y al mirarlos geográficamente, allí vemos cómo el papado empezó a ganar aquí, a ganar acá, gente que logra escaparse, los gana acá, hasta que llega a la tierra gloriosa, al pueblo de Dios. Ahí vienen los graves problemas, porque cuando intenta meterse con el pueblo de Dios, se oye una voz que clama desde el oriente, desde arriba, y allí entra el miedo, el pánico, y lo que veremos el desenlace del capítulo 11 al final. Así que lo que diría, amigos, es con respecto a la presencia de Egipto, Amón, Moab, Libia, Etiopía, son nombres geográficos, reales, que fueron históricos, pero que a la luz de la profecía, en la interpretación historicista, ya van a ser simbólicos. Es decir, aquí fueron literales en su momento cuando comenzó la historia del rey del norte y el rey del sur. Al comienzo, Daniel capítulo 11, versículo 1, 2, 3. De ahí en más, todo ha sido literal e histórico. Acá sigue siendo histórico. Pero se usan las figuras de las ciudades antiguas, pasado, para poder graficar un mensaje. Y el mensaje, amigos, es muy interesante.
Y es que al mirarlas geográficamente, ¿dónde está ubicada Amón? ¿Dónde está ubicada Moab? ¿Dónde está ubicada Egipto? ¿Qué hace Libia, Etiopía alrededor? Para ver cómo el rey del norte engulle, ya vamos a ver qué es lo que engulle, gana, victoria, acá este se le escapó, efectivamente se escapa, este se escapó, pero este no, hasta que enfrenta al pueblo de Dios. Cuando llega allí, amigos, este es el final. Y la profecía ya decía que enfrentar al pueblo de Dios, amigos, que lo quiere ganar. El pueblo de Dios se levanta, porque hay un mensaje que tiene que proclamar para el tiempo del fin. Amén. Contra el avance del enemigo, y el avance, amigos, se está produciendo en este año. Yo quiero anticiparme ya, Benedicto, si tú me autorizas. Y es que teníamos para este año, 14 de mayo del año 2020, la reunión de un pacto ecuménico global por parte del papado. Y fue significativo porque era un evento mundial, invitar a todas las autoridades religiosas, no religiosas, para que reunidas se pueda dialogar y construir un nuevo humanismo, es lo que el Papa sostiene, para crear el hombre, la mujer, el joven, que enfrente los desafíos prevalecientes que hay ahora, que hay que enfrentarlos, con una nueva mentalidad. El asunto es pedir a gente mundana que no tiene temor de Dios, pedirles, por eso se llama humanismo, vamos a ver cómo humanamente enfrentamos y dejar de lado la ley de Dios. Bien, este es el pacto ecuménico global que por motivo del coronavirus se posterga para octubre, y se le llama entonces la semana de Laudato Si. Y el Laudato Si, para octubre, allí se va a estudiar el Laudato Si, y especialmente un párrafo al cual desde aquí ya le estamos dando importancia. Tal vez la gente no le ha dado importancia, es el párrafo 237, donde entonces el pueblo de Dios se levanta, y este rey del norte querrá engullirlo, pero el pueblo se levanta, y ahí entonces, amigos, es lo que todos necesitamos saber. ¿Qué dice el párrafo 237 de Laudato Si? Allí, amigos, se lo ha presentado ya en otros momentos. Aquí solamente lo traigo, Benedicto, a colación porque el texto menciona que el rey del norte quiere engullir la tierra gloriosa, pero no puede porque la tierra gloriosa levanta su voz, y en este caso va a ser muy potente. Ahí tenemos el documento, el párrafo 237 de Laudato Si. Recuerden que este va a ser el documento capital que se estudiará en octubre en este pacto ecuménico global. Leemos rápidamente el contenido de esa cláusula y ahí vamos a entender por qué el pueblo de Dios se tiene que levantar contra el rey del norte. El rey del norte no puede engullir al pueblo de Dios si tiene claro el cuarto mandamiento del decálogo. Pues Laudato Si dice lo siguiente: el domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. La pregunta, amigos, que nos vamos haciendo, y no quisiéramos gastar tiempo solamente a tocar este punto, porque Daniel 11 es muy abarcante y poquito el tiempo para discutir, pero solamente como reflexión. Notamos que aquí el Papa pone a los 2 días como alternativos. Ese día como el sábado judío. Entonces, ¿qué yo puedo escoger el sábado judío? ¿O el domingo? No, da esa impresión, pero más adelante se va a ver muy claro que es solamente el domingo. El sábado judío como ilustración. Y dice luego que se ofrece como día de sanación. El domingo en ninguna parte de la Biblia se enseña que sea sanación, sino el sábado. El sábado claramente Dios utiliza con frecuencia, ya sea la sanación de la tierra, el año de remisión de la tierra. Lo pone al sábado como ejemplo, para que también la tierra cada 7 años tenga que reposar, como ocurre con el sábado. Bien, eso es un ejemplo de los varios que el texto 237 contiene, contradicciones entre el sábado de Dios, que se le llama sábado judío, mal llamado porque este sábado viene de la creación, cuando no había ningún judío. Era el sábado que Dios le dio a Adán y Eva. Vamos a llamar el sábado adámico, si queremos llamarle. Más vale ese que no sábado judío. Bien, si el rey del norte va a avanzar engullendo, victoria tras victoria. Y ahora mirar geográficamente, ¿dónde está el pueblo de Dios? Y alrededor, Amón, Moab. Más lejos va a aparecer Egipto, alrededor Etiopía, etc. ¿Cómo va ganando? Otros que se escapan, hasta que finalmente va a enfrentar al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios levanta su voz de alerta diciendo, en este párrafo 237 aquí vamos a discutir, y en todos los párrafos, en todos los documentos que el rey del norte llegue a sacar defendiendo el domingo. Así que es un tema sumamente importante, la profecía ya lo decía. Por eso, amigos, vale la pena estudiar a fondo este tema. Amén. Podemos ver, para complementar un poquito lo que dice el pastor, yo quiero referirles a Daniel 11, capítulo 44. Justamente ahí vemos nosotros este asunto más detenidamente. Dice,
pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, dice, ¿no? ¿Cuáles son estas noticias? Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿Qué mensaje es este? Bien. ¿De qué mensaje estamos hablando? Aquí hay un mensaje bien, hay que hacer la conexión, mis queridos hermanos, lo que el pastor está diciendo. Hagamos la conexión. El mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles, fuerte, justamente lo acá. atemoriza y entonces ahí ataca cuando va a poner sus leyes de Apocalipsis 13. Ahí está. Pone el texto que no podrán comprar ni vender, sino los que tengan la marca de la bestia. Entonces va a haber un rechazo hacia esto. Se levanta el pueblo de Dios. Noticias del oriente. ¿Cuáles noticias? ¿Quién viene del oriente? Apocalipsis capítulo 16. Vamos a leer el texto. Leemos desde el versículo 14. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en el oriente? ¿Allá en Japón será? Sí, bueno, A ver. no es Japón, aquí está. Vamos a leer un poquito antes. Leemos desde el versículo 12. 12. Leemos también. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Será Japón? Bueno, vamos a ver, sigamos leyendo. ¿Quiénes son estos reyes del oriente? Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y el versículo 16 nos dice cómo se llama esa batalla. Allí da el nombre y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Pero sigue pendiente la pregunta: ¿quiénes son los reyes del oriente? Abrimos Apocalipsis capítulo 19, desde el versículo 11 en adelante. Ahí miramos quiénes son los reyes del oriente. 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Y ahí le acompañan los reyes a él. ¿Quiénes son? Lo va a decir un poquito después. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Este es el Rey del Oriente. ¿Y qué más? Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. Amén. Habla de la segunda venida de Jesús. Antes de la segunda venida de Jesús, el Rey del Norte va a ser tal situación terrible, donde va a haber muerte lamentablemente, pero el pueblo de Dios, la tierra gloriosa, se levanta para hacerle frente. Y entonces, Daniel 12:1, aparece Miguel, la segunda venida de Jesús, salvando a los que están escritos en el libro de la vida. Muy bien, mis Amén, queridos hermanos, gloria a estamos Dios. hablando del capítulo 11 de Daniel, estamos hablando del verso 40 hacia el 50, estamos haciendo toda esa relación. Y luego 12:1. Bueno, ahora, Willy, ¿algún comentario? Sí, es muy interesante lo que se desglosó, se desarrolló este tema acerca del estudio de Daniel. Y es que realmente, hermanos, se recapitula el Daniel 11 con el capítulo 8 y 9 también. El propósito de la lección de esta semana es mostrar que los poderes del mundo de ninguna manera van a frenar la obra del Señor, que es la predicación del Evangelio. Es una alusión, una batalla espiritual de dimensiones mundiales, queridos televidentes. Aquí ya es el punto de vista, ya es espiritual. Los reyes de la tierra en todo el mundo, como dicen Apocalipsis 16:14, vamos a ver en nuestras Biblias Apocalipsis 16:14, como lo leyó también hace un momento el pastor Contreras. Vamos a enfatizar este punto. Los reyes de la tierra en todo el mundo, Apocalipsis 16:14 nos dice así: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿De quiénes estamos hablando en este caso? Como mencionamos, son los del norte y los del sur. Como dice en Daniel 11, los reyes del norte y del sur se reunirán en Daniel 11, se unen por primera vez en una batalla contra el reino de Dios, contra su pueblo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es por el contra del pueblo remanente de nuestro Señor que se levantarán los reyes del norte y del sur. Quiero enfatizar también otro punto muy importante. Claro, por supuesto, hemos hablado de la Roma pagana y Roma papal también, en Daniel 11:16, si podemos leer. Y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar. Y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Prácticamente estamos hablando de la Roma pagana y la Roma papal también. Por supuesto, tiene una naturaleza religiosa. Obra del papado. Primero, este poder profana el santuario. Segundo, el papado produjo la abominación desoladora. Y tercero,
la exaltación propia del papado, haciéndose pasar por Dios sin ser Dios. Y estos eventos finales, hermanos, son fases adicionales al rey del norte, como en Daniel 11:45. Podemos leer Daniel 11:45. Y dice así: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin, queridos televidentes, y no tendrá quien le ayude. Entonces, vemos en este capítulo que nos trae esperanza también. Porque en Apocalipsis 17:14, ¿qué nos dice en Apocalipsis 17:14? Si buscamos en nuestras Biblias en este momento, ¿qué nos dice? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. En otras palabras, queridos televidentes, amigos, pueblo del remanente, pueblo del Señor, el Señor tiene la victoria y tenemos esa esperanza bendita que saldremos victoriosos juntamente con Él. Quiero también en este momento, ya que estamos pasando estos momentos tan difíciles con el coronavirus, también voy a mencionar algo con respecto a la salud. Y es que nuestra situación, en este caso, es una situación de un conflicto de los siglos que siempre ha sido también desde el punto de vista mental. Y para ello, la Biblia y la salud mental nos menciona algo muy interesante. Según psicólogos cristianos han definido la salud mental en términos relacionales, porque mucha gente está afligida, está con una desesperación, a veces llega a un punto de tener miedo y temor. Recordemos que el miedo prácticamente tiene su influencia en nuestra reproducción celular, en nuestras células. Por lo tanto, a veces nos podemos autointoxicar y estar en esa situación de toxicidad, de envenenamiento ya dentro de nosotros mismos. Por lo tanto, necesitamos confiar en las promesas del Señor. Necesitamos pensar de que nuestro Señor siempre está a nuestro lado y por lo tanto es llevarse bien hacia arriba con nuestro Señor, hacia afuera con el prójimo, hacia adentro con uno mismo. Son 3 puntos importantes. Vamos a leer en Mateo 22:36, algo que nos dice algo muy interesante con respecto a la salud mental. Busquemos en Mateo 22:36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley de Dios? En la ley. Y dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios. El 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el 38 dice también, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto nos ayuda a tener ¿qué? A tener paz mental en nuestro corazón, amarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso, queridos televidentes? Cuidarnos. ¿Qué nos dijo las autoridades? Que tengamos distancia del uno al otro por lo menos 6 pies. Cuando alguien estornuda algo, ya los droplets o las gotitas de saliva saltan hacia el aire y hay que tener cuidado. Si usted se siente mal y no está en buenas condiciones para reunirse dentro de 10 personas o menos, trate de estar en casa. Estemos en casa. Es mejor estar en casa que estar en una situación difícil. Por ahora no tenemos ninguna vacuna, no hay ningún medicamento, pero desde el punto de vista, como dice Génesis 1:29, vamos a buscar en nuestras Biblias Génesis 1:29, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Algo maravilloso. Como creyentes, creemos en el Señor, creemos en sus promesas. ¿Qué dice ahí? Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor a través de su santa palabra? Si usted que es pastor de iglesia, usted es líder de iglesia, usted es creyente en el Señor, usted que simplemente es simpatizante de este canal, aquí nos dice la palabra del Señor que dice aquí claramente que he aquí que os he dado toda planta. Y cuando hablamos de planta, hablamos también de plantas medicinales. En esta época donde tenemos virus y otras clases de situaciones, que no será la primera ni la última vez, vendrán todavía más pestilencias. Así que el pueblo del Señor tiene que estar preparado para que su sistema inmune también esté en óptimas condiciones. Voy a leer rápidamente de un libro muy interesante que se llama Antibióticos Herbales. Interesante este libro y nos dice las 15 hierbas de antibióticos más importantes que podemos tener. Primeramente está la acacia, la sábila, la niva, la equinacea, el eucalipto, el ajo, el jengibre, el sello de oro, el extracto de semilla, de toronja, la miel, el enebro, el orzazu, la salvia, la usnea y el ajenjo. Son hierbas medicinales muy importantes para combatir esta clase de situaciones tan difíciles como estas pestilencias. Este libro muy interesante que se llama Eventos
de los últimos días por la gran escritora Elena de White nos dice algo muy interesante con respecto al tiempo del fin, precisamente porque el mensaje del tercer ángel también va involucrado la salud, queridos televidentes. Amigos, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Por lo tanto, debemos cuidarlo, debemos tratar de hacerlo lo mejor posible y pedir al Señor de que nos ayude. Aquí nos dice algo muy interesante en la página número 82. Dice, me fue mostrado que la reforma de salud es una parte del mensaje del tercer ángel y que está tan estrechamente relacionado con él como el brazo y la mano lo están con el cuerpo humano. Se está refiriendo al mensaje evangélico. También nos dice algo muy importante. La verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial y a usar cuerdamente lo que es saludable. El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios naturales que necesitamos. Hoy en día que tenemos todas estas situaciones. Ahora que tienes tiempo, ahora que las autoridades han hecho la facilidad de que podamos estar en casa, hagamos ejercicio, hermanos. Respiremos profundamente, comamos bien, empezamos a estudiar y investigar cuál sería la mejor comida. Estamos hablando de 50, 30, 20, 50% de vegetales y ensalada, 30% de granos integrales y 20% de proteína, puede ser en este caso vegetales. Entonces, tengamos en cuenta que tenemos hoy la oportunidad de tener nuestro templo, que es nuestro cuerpo, en una forma sana y agradable al Señor y teniendo siempre esa paz mental que necesitamos. Me gustó muchísimo, terminando este pequeño segmento que gracias a Dios me permitió aquí los pastores, en Baruch 3:14. Leemos aquí, queridos televidentes, amigos que nos están viendo en este momento, Baruch 3:14. ¿Qué nos dice ahí? No, tiene que ser otro texto. ¿Es otro? Busquemos entonces en Jeremías 33:6. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? Jeremías 33:6. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Qué nos dice ahí, queridos televidentes? He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe que tenemos en nuestro Señor. Ni pestilencia alguna podrá hacernos daño si tenemos fe y cuidamos nuestro cuerpo como es el templo de nuestro Señor. Así que, amén. Hermanos televidentes, gracias por su atención y gracias por este segmento que me han proporcionado, hermanos. Gracias, doctor Willy. Vamos a retomar el punto y queremos hacer en este tiempo que nos queda, hacer un resumen. Recuerden que todo lo que estamos viendo aquí son puras imágenes militares. Es el gran conflicto, es un conflicto bélico prácticamente que estamos viendo. Pero hay un punto bien importante, y aquí vemos que el rey del sur ataca al rey del norte, pero el punto principal acá es el tiempo del fin. O sea, cómo el rey del sur ataca al rey del norte. Y vemos nosotros, y terminamos aquí, que este poder que justamente le hemos llamado el poder, el sistema papal, el dominio por 1260 años, y ese dominio termina en 1798. Ahí se creía que prácticamente todo había terminado para este sistema, que causó prácticamente tantos horrores en todo ese periodo de tiempo, 1260 años, fue increíble realmente. Ahora, pero algo interesante, vemos nosotros que aquí en este caso, el movimiento originado por la Revolución Francesa, el general Berthier, es el que da justamente el toque final, la herida mortal prácticamente. Pero la profecía decía que iba a sanar. Eso era lo interesante. Ahora, ¿cómo es que, y aquí quiero hacer la pregunta directa al pastor, así rápido, ¿cómo es que esta herida mortal prácticamente sana? Era herida mortal, o sea, ¿quién se escapa de una herida mortal? Pero esta herida dice que va a sanar. Y eso es lo interesante de todo esto, ¿no? Ahora, ¿cómo sanó esa? ¿Cómo está sanando esa herida? ¿Cómo sanaría esa herida? Acordémonos cómo fue la vida de la bestia, cómo surge a vida la bestia. Y esto es mediante un concordato. El concordato que Justiniano lanza a favor de la Iglesia Católica ocurrió en el año 533.
pero debían cumplirse una profecía que hablaba de que debían caer 3 cuernos, esto según Daniel capítulo 7, de los 10 cuernos que tenía la bestia, 3 debían caer, el último de los cuales, cuernos enemigos del papado, arrianos, cayó en el 538. Caído el tercer cuerno, ahora entra en vigor el edicto que 5 años atrás había sido lanzado. En el 538 pues entra en vigor, comienza a vivir la bestia. Se le inflige la herida mortal en 1798 mediante otra orden imperial, esta es de Napoleón, quien dio la orden a Berthier para que tomara preso al Papa y se acabara semejante poder que había tenido por 1260 años. Pero ahora la profecía nos dice que se va curando, se cura otra vez con concordatos. Y curiosamente, amigos, el primer concordato que el papado tiene fue nada menos con Francia. Fue el tercer año de la herida, en el año 1801. Búsquenlo en Wikipedia. Aparece el concordato cuando Napoleón, queriendo consagrarse emperador del Sacro Imperio Romano, repetir la historia del Carlomagno de los años 800, donde podía gobernar todo el Imperio Romano, pero con la bendición papal. Sacro Imperio Romano. Este fue Carlomagno. Bien, Napoleón quiso hacer algo similar. Y entonces ser reconocido como absoluto emperador, pero con la bendición papal. Para eso hace traer a Pío VII, el siguiente papa, ya había muerto el papa del exilio, Pío VI, ese fue traído preso, al año siguiente falleció. En 1801, allí se celebra el concordato entre Napoleón y el papa Pío VII, por el cual se le restituye al papado ese poder temporal solamente para darle la bendición a su entronización como emperador. Comienza en consecuencia el proceso de sanación que fue muy lento. Cuando uno observa la historia del papado a lo largo del tiempo, posterior a 1801, 1870, vuelve a sufrir otro revés. Permanentemente vivió en el ostracismo hasta que en 1929, allí en el concordato de Letrán, en febrero, allí nuevamente con el Mussolini, el director fascista de Italia, le concede al papado que recupere sus 44 hectáreas de tierra para que allí se gobierne a sí mismo como un país dentro de otro país. Efectivamente, el papado allí tiene su propia constitución, sus propias leyes, el presidente absoluto es el papa, etcétera, donde practican todas sus leyes y creencias en un estado en medio de otro estado, el estado italiano. Y este proceso de curación que había empezado en 1801 sigue adelante hasta tener ahora, no vamos a decir que se curó totalmente porque la profecía nos dice que su herida mortal será sanada para desatar nuevamente persecución. Hay quienes piensan que cuando desate la persecución ahí se curará. Acordémonos que cuando recibió vida la bestia en 538 no desató inmediatamente persecución. La vida de la bestia no está evidenciada en la persecución. La vida de la bestia está evidenciada en el concordato. Son dos cosas distintas. Hay quienes dicen, si la bestia está viva, rediviva, volvió a vivir, entonces persigue. Como no está persiguiendo, la bestia sigue muerta. Amigos, ahí hay un problema de interpretación. Es muy importante mirar este asunto. La bestia está viva independientemente de la persecución cuando hay, ¿qué cosa? Concordato de por medio. Así fue como empezó en el 538, así es como recomienza en el 1801, el concordato de Letrán 1929, y concordato que hay uno tras otro le da vida para que se cumpla la profecía que la bestia vuelve a vivir, pero luego de un tiempo desatará la persecución para sostener, amigos, y esto es muy importante porque hay quienes niegan que la bestia esté viva porque no está persiguiendo. Insistimos, la bestia está viva por los concordatos, no por la persecución. Que en el concordato allí, al visitar un presidente de un país, el presidente de otro, llega a Roma, se celebra con el nuncio. Que es el último concordato que vamos a tener en estos días, ¿correcto? No sabemos el último porque puede ser uno de los últimos para entrar en el más bravo, y es desatar, más bien celebrar un pacto ecuménico global, pero mayormente ese último será cuando finalmente se establezca la marca de la bestia. La marca de la bestia, que es la implantación del párrafo 237 de Laudato Si. Esto es el establecimiento del domingo. Ya el Papa lo tiene consigo, él cree absolutamente en esto. Cuando esto se promueva a nivel global, la marca de la bestia, la marca de fábrica, decimos. Así como toda compañía tiene su marca, su eslogan, su marca de fábrica.
En el caso de la Iglesia Católica, su marca de fábrica es el domingo, es la creación romana. Cuando esto se establezca planetariamente, ahí sí, vamos a volver a conversar. Mis queridos hermanos, vemos aquí nosotros que en 1798, ahí está justamente el estoque que el secularismo y el ateísmo le dieron justamente a este poder. Pero más sin embargo me llama la atención, ahí es donde viene el otro punto, ¿no? Que justamente a través del mismo secularismo, justamente comienza, a través de esos concordatos, estamos hablando de poderes seculares, nuevamente el que le da el toque, ahora le está dando poder. Okay. ¿Qué cosa más interesante en todo ese asunto? Un punto asunto? interesante, y es que como reflujo, sabemos cuando las olas hacen su flujo y reflujo, allí llegan las olas a la orilla y luego regresan al mar y luego vuelven otra vez. Bueno, este movimiento en que el reino del sur ataca en 1798 el reino del norte, y el reino del norte se la devuelve al poco tiempo, ¿de qué modo se lo devuelve? Este es el punto importante. Amigos, actualmente el sistema papal, dirigido por Francisco I, creo que es lo más genial que ha aparecido en siglos, la forma en que va obteniendo victorias tras victorias, independientemente del credo, de la postura religiosa, de la creencia atea, lo que fuera, los va ganando, los va engullendo. Hagan una prueba. Toda creencia que termine en un ismo, llámese islamismo, ateísmo, judaísmo, espiritismo, exhibicionismo, lo que queramos, que termine en ismo, el papado lo va ganando. Cuando se habla de la postura papal hacia los homosexuales, hacia el tema del divorcio, hacia la gente rockera, hacia los drogadictos, hacia lo que se quiera, los engulle, los gana. Al punto que si nos preguntamos si hay alguien en la tierra que no sea engullido, bien, el texto nos dice que hay ciudades que escapan a la influencia del reino del norte, al influjo hipnotizador. Fíjense, voy a invitar a que leamos el texto en Daniel capítulo 11, versículo 41. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Lamentablemente, hoy, aún en iglesias tradicionales cristianas, están cayendo a la influencia de esta abominación. Un ejemplo es el tema de la ordenación de la mujer al pastorado. Otro ejemplo es la aceptación de líderes homosexuales en el liderazgo pastoral. Cuando ocurre este fenómeno, el reino del norte que se mete a la tierra gloriosa a ver si la puede voltear, ciertas provincias van cayendo, pero no cae toda la tierra gloriosa. Algunas caen, provincias, dice acá, o sea, secciones. Y amigos, efectivamente, toda iglesia cristiana conservadora, que se precia de tal, pero que cede a la influencia del rey del norte al aceptar la homosexualidad, el liderazgo homosexual, al aceptar la identidad de género, asuntos que están campeando. Tengamos por cierto que se cumple la profecía, esas provincias están cayendo. Sigo leyendo. Dice acá el texto: mas estas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Si miramos el mapa, amigos, de Israel, son ciudades que estaban alrededor, a diferencia de las que estaban distantes. Bueno, hay muchas iglesias evangélicas que están reteniéndose, no aceptan. Enhorabuena, aplausos por ellas, porque la profecía decía que muchos van a resistirse a la influencia hipnotizadora del rey del norte, que va entrando, va ganando, aunque su pretensión principal va a ser el monte glorioso. Pero parte del monte glorioso está cayendo, lo dice el texto, algunas provincias caerán. Sigue más todavía. Dice: y extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, que es el principal centro, y los países que le rodean. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, de las cosas preciosas de Egipto, de Libia, de Etiopía, etc. Y cuando los va dominando, allí se oyen los gritos del oriente, del norte, que atacan al rey del norte. El mensaje del tercer ángel. Muy bien. Hoy en día, mis queridos hermanos, para hacer una conclusión final, Egipto representa la nación de la tierra, de ahí fue sustraído plata, oro y todo esto, ¿verdad? Ahora, hay algo bien importante en esto. En el conflicto final, estas naciones se unirán con el rey del norte en su oposición a Dios. Es el secularismo, prácticamente el ateísmo, porque hay mucho ateísmo y mucho secularismo. La religión prácticamente empatada con el poder político. Entonces, mis queridos hermanos, aquí podemos ver nosotros
que hay un contraataque. Aquí es donde hablamos nosotros del norte, con una inundación y tempestad, pero sabemos específicamente, mis queridos hermanos, que el Señor Jesús vendrá como gran comandante, como gran guerrero, a ponerle fin a este gran conflicto. Fue una gran bendición prácticamente al haber compartido con cada uno de ustedes. Seguimos comentando que es en sintonía, y por hoy, gracias pastor, gracias doctor Willy, fue una gran bendición. Amén. Amén.